miércoles 22 de noviembre. ¿Cómo que 22? 29. 29 de noviembre. Si tengo cara de cansado, hermano, es porque estoy cansado. Hoy día tuve un día de trabajo realmente bien agotador. Así que la mente de repente me voy a jugar un par de pasadas. Terminamos el día miércoles pasado, ¿no es cierto?, esa hermosa parábola que nos recordaba que somos justificados por fe, solamente por fe. Y lo que vamos a empezar ahora, un par de clases, trata acerca de la fidelidad. La fidelidad. Y vamos a comenzar, y los invito a buscar, para que ustedes después van a entender el porqué. Busquen en Marcos, capítulo 13, Marcos, capítulo 13, del versículo 32 al 37. Dice así, está hablando Jesús, pero de la hora, no, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Bien, es una interesante lectura y desde ya podemos partir sacando la primera conclusión, que se refiere al retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo. Entonces, siempre que tú veas por ahí que alguien dice, yo puedo afirmar que el Señor Jesús va a llegar en tal fecha porque se han cumplido estos acontecimientos, tú inmediatamente tienes que saber que está frente a un mentiroso. ¿Por qué? Porque él está diciendo algo que el Señor Jesús, él mismo dice, ni yo lo sé, y él dice, el único que lo sabe es el Padre. Entonces, ¿cómo este ser humano limitado, con un conocimiento limitado, va a poder establecer y determinar una fecha? Estaría contradiciendo a Jesús. Por lo tanto, repito, cada vez que alguien diga Jesús va a llegar en tal año, en tal fecha, va a pasar esto, es un mentiroso, lisa y llanamente. Y estas mismas palabras de Jesús las vamos a encontrar en Mateo, en el libro de Mateo, con la diferencia de que Mateo es más detallista, ¿ya? Y ahora nosotros podemos saber que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo se estructuró de una forma muy cuidadosa, para que comienza el ministerio público de Jesús, comienza el ministerio público de Jesús, y hay dos grandes discursos de Jesús. El primer discurso de Jesús, o sermón, si ustedes quieren, es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Ese es el primer gran discurso que comienza ahí en el capítulo 5 de Mateo, donde presenta un registro muy detallado de enseñanzas de Jesús en temas muy diversos, ¿ya? Ese Sermón del Monte abarca 3 capítulos, es decir, capítulos 5, 6 y 7, y tiene la particularidad que es el registro más largo sin interrupciones de las palabras de Jesús. O sea, es la vez en que se registraron con más detalle lo que Jesús habló.
son especialmente 3 largos capítulos, ¿ya? Y es bastante hermoso, puesto que Mateo resume el contenido de las enseñanzas de Jesús y nos ayuda a considerar todo lo que hizo Jesús de una forma muy clara. Mateo también tiene sus gracias, ¿ya? Y es distinto a Lucas, con otra mentalidad, escrita por alguien con un origen griego. Mateo, muy judío, escribe para los judíos. Juan escribe de otra forma. Marcos es más resumido. Pero la gracia de Mateo es que eh, muy detalladamente nos deja enseñanzas de Jesús. Bien, después, hacia el final del Evangelio, cuando empieza a avanzar, justo antes de la descripción de lo que es el arresto y la crucifixión de Jesús, nos vamos a encontrar con el segundo discurso más largo, que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Ahí nos vamos a Mateo capítulo 24 y 25. Mateo capítulo 24 y 25. Eh, Comenzando en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, comenzó a comenzó a hablarles a sus discípulos. Y aquí Jesús les está hablando a su círculo más cercano, a sus discípulos más cercanos a él. Les va a comenzar a hablar acerca de su segunda venida, cuando él va a retornar. Y los discípulos le hacen una pregunta, y en el versículo 3 le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a ser? ¿Qué señal vamos a tener nosotros de que viene tu venida y de que es el fin del mundo? ¿Ya? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos y Jesús les va a responder. Les va a responder en lo que es el capítulo 24 y el capítulo 25, 24 y 25, pero en paralelo, en en ese texto, en este discurso de estos dos capítulos, Jesús va a ocupar varias parábolas, va a ocupar muchas parábolas, algunas que son muy breves, para referirse a este tema. Y por ejemplo, si ustedes quieren anotar, vamos a ver 7 parábolas que hay en este texto. Eh, Mateo 24, versículo 28, Jesús dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una parábola muy breve. Versículos 32 al 34 está la higuera. De la higuera aprended la parábola, dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Segunda parábola. La tercera parábola está en el versículo 43 y 44, donde dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no alejaría minar su casa, no dejaría minar su casa, dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Del versículo 45 al 51 nos encontramos con la parábola del siervo sabio y el siervo malvado, entre el versículo 45 al 51, donde habla de un siervo fiel y prudente, ¿cierto? Y después lo compara con un siervo malvado. Después, en el capítulo 25,
De los versículos, no lo voy a leer completo, 1 al 13, está la parábola de las 10 vírgenes, parábola de las 10 vírgenes, donde voy a leer solamente el versículo 13, dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después aparece la parábola de los talentos, que debe ser una de las parábolas más conocidas, capítulo 25, versículo 14 al versículo 30, donde también refleja algo muy importante. Y finalmente después habla acerca de las ovejas y las cabras, en las cuales también dice que cuando Él vendrá las va a separar. Entonces, eh, no es que vamos a estudiar todas estas parábolas, pero sí, de las que están ahí, vamos a trabajar en tres parábolas, que son un poquito las más extensas, extensas entre comillas, porque tampoco son tan largas. Vamos a estudiar la parábola del siervo, el siervo fiel y el siervo, no, el siervo sabio y el siervo malo. Vamos a estudiar las 10 vírgenes y vamos a estudiar la parábola de los talentos. Muy bien. Ahora, estas tres parábolas que hemos mencionado, enlazan, unen Mateo 24 y 25. Y las tres parábolas hacen hincapié, aquí de la gracia, hacen hincapié en un solo punto. Y es la importancia de la fidelidad a la luz del retorno de Jesucristo. Se ocupa mucho la palabra velad, estad atentos. Lo voy a repetir. Las tres parábolas enfatizan un solo aspecto: la importancia de ser fiel a la luz del retorno de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, Jesús a sus discípulos más cercanos, Jesús les hizo hincapié no en decirles con detalle, yo voy a volver en tal fecha, sino que Jesús les va a enfatizar a través de las parábolas que es muy, muy importante ser fieles. Es muy importante ser fieles a sabiendas de que el Señor Jesucristo va a volver. Y yo ya me alegraba porque yo no me pongo de acuerdo con América, qué es lo que ella va a decir. Yo le digo, mira, esta es la temática y América busca, y yo me alegré porque dos veces habló acerca de el retorno del Señor Jesús y la fidelidad que nos compete a nosotros. O sea, nuevamente vemos que hay una unidad. Y aquí es cuando notamos que el Espíritu Santo trabaja unido para bendecir. ¿Vamos? Bien. Bueno, el discurso del Monte de los Olivos es se puede considerar como uno de los pasajes que ha sido más maltratados de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque para algunos intérpretes dicen que es una lectura totalmente irrelevante, y ellos dicen, ahí no hay ninguna profecía, lo único que Jesús dicen ellos, fue anticipar todo lo que iba a ocurrir en el año 70 después de Cristo, cuando efectivamente, tras una rebelión de los judíos, los ejércitos romanos llegaron, saquearon Jerusalén, destruyeron el templo judío, y de lo cual hasta hoy solamente lo único que quedan son un par de muros, que son esos que ustedes cada cierto tiempo cuando nos muestran noticias de Israel y de Jerusalén,
muestran ahí a los ortodoxos que están con su kipá, con su lectura y que están en un constante movimiento, que todo tiene una explicación. Entonces, muchos dicen, no, si eso no es profecía, eso lo que está diciendo es que iban a destruir el monte. ¿Ya? Y en el extremo opuesto, están todos los que piensan, escriben, difunden, que lo que están leyendo ahí es como ver las noticias de hoy en día y que todo lo que está ocurriendo ahí hoy en día es la clave para entender el discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque tú ves el diario, ves una noticia a través de internet o ves televisión, ¿y qué te van a hablar? De guerra y rumores de guerra. Hoy día estamos viviendo dos grandes guerras, que son la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y estamos viendo la guerra que está desarrollando Israel contra este grupo terrorista Hamas, Hamas, Hamas. Entonces yo dice, se está cumpliendo. Jesús no estaba preocupado de ese tema, su énfasis era otro. Tú ves los diarios y vemos gran hambruna en África, falta alimento, hay pestes, y yo ahí, nosotros pensábamos que ya estaba tan avanzada la medicina que nunca más íbamos a tener una peste como las que ocurrían en la antigüedad, donde morían millones. Yo estaba en ese grupo, pensaba que por el desarrollo tecnológico ya hoy día no íbamos a tener esas pestes que hubo en la antigüedad, la peste negra, la peste del año 1927, que fue otra peste, eh, y vimos que hace poco pasamos el coronavirus que mató a millones de personas en el mundo. Entonces acá alguien podría decir, ah, ya se acerca. Y terremotos, ¿para qué hablar? Vemos que cada cierto tiempo hay terremotos. Entonces, hay algunos que dicen, no, esa profecía no es profecía, ya pasó, y otros extremos dicen, no, Jesús está hablando de todo lo que va a ocurrir y que ya se está cumpliendo, que hay guerra, que hay hambre, que hay peste, y esto quiere decir que Jesús va a llegar no más allá de un año. Y amén, ojalá. No, no puedo decir ojalá, amén. Quisiéramos que Dios, que el Señor Jesús volviera lo más rápido posible. A todos nos gustaría porque se terminarían tantas cosas que nos incomodan, molestan, tanta injusticia, tanta enfermedad, tanta hambruna, tanta cosa negativa, se va a terminar, ¿cierto? Nos gustaría. Entonces, hay algunos que buscan encajar todo lo que Jesús dijo para poder responder la gran pregunta que hacen los discípulos, ¿cierto? En el 24:3, cuando dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Que una, era algo recurrente, por así decirlo. ¿Cuándo serán estas cosas? Y aquí vuelvo a insistirle que cada cierto tiempo aparecen falsos profetas diciendo, he descubierto la fecha en la cual el Señor Jesús va a volver. Pero Jesús dice en el día, versículo 36, nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni aun los hijos, solamente el Padre. Solamente el Padre. Así que todo aquel que diga, insisto, Jesús vuelve en tal fecha, es un mentiroso. Pero Jesús no se quedó solamente con decir, en estos textos, esto va a ocurrir. Si tú vas al 24:42 de Mateo, Jesús dice, 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No se sabe la hora, a qué hora va a venir el Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y 25:13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, una lectura de estos dos capítulos nos está confirmando eso. ¿Cuándo va a volver el Señor Jesús? Solamente Dios lo sabe.
nadie más. Lo demás es solamente especulación, especulación. Luego entonces, las tres parábolas que vamos a estudiar, van a hacer hincapié, van a recalcar, Jesús le dijo esa parábola, otra parábola, repitió la parábola, entonces el hilo común era el mismo, hacen hincapié en que para el ser humano es imposible conocer el día y la hora en que Jesús va a regresar. Entonces Jesús dejó sin respuesta la pregunta de sus discípulos sobre su fecha de retorno, pero tampoco dejó espacio para especulaciones ni cosas sensacionales. Y por otra parte, en el proceso de delinear los problemas que iban a venir en los últimos días, ya en los últimos días, porque Jesús lo ve ahí en el capítulo 24, dice así, voy a leerles 24, del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y aquí viene la clave de Jesús. Mirad que no os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Van a ocurrir estas cosas, pero ustedes no se turben, no se angustien. Recuerden que también Jesús nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él ha prometido nunca dejarnos y su palabra es real. Entonces Jesús nos está diciendo, van a ocurrir cosas que son duras, difíciles, como las que están pasando ahora, pero no se angustien, no se turben, no se angustien, no se desesperen. Eso tiene que ocurrir, ¿ya? Entonces, en el texto es muy evidente que Jesús no está dando ninguna fórmula para que nosotros podamos averiguar con precisión cuándo va a ser su retorno, ni tampoco está tratando de asustarnos con respecto a una tribulación que va a preceder su venida, con respecto a eventos que van a ocurrir antes de que Él retorne. Entonces, Jesús es muy sabio, entonces dice, voy a volver. La hora solamente la sabe el Padre. Van a ocurrir estas cosas. No se angustien, pero tampoco se desesperen por tratar de averiguar qué, qué día va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la importancia de lo que Jesús nos quiere recalcar en ese minuto a los discípulos de ese minuto y a los discípulos posteriores, o sea, todas las generaciones que hemos ido leyendo y las que estamos leyendo ahora, y si Dios quiere, las generaciones que van a ir después, no sabemos, no sabemos, solamente Dios lo sabe. Es un llamado que hace Cristo, es una exhortación que hace Jesucristo a sus discípulos, simplemente llamándonos a ser fieles hasta que Él vuelva, fiel hasta que tú retornes. ¿Qué se espera de ti? Sé fiel hasta que yo retorne, es lo que me está diciendo el Señor. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces, y lo reitera a través de la parábola. Y lo reitera a través de la parábola. Muy bien. Vamos a dar lectura a la primera parábola. No sé si la vamos a alcanzar a completar ahora, pero tampoco me interesa hacerla apurado.
no es el objetivo, ¿ya? No es el objetivo. Muy bien, nuevamente Jesús se va a referir a algo que era totalmente normal en esa época, es decir, normal en el sentido que hace referencia a aspectos que son conocidos por sus oyentes. Él dice, versículo 44, no, 45, ahí comienza, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Siervo, ellos conocían el aspecto, el siervo no era un esclavo, sino que era un hombre que recibía un beneficio por servir a su señor. Entonces, cuando él habla de siervo, sus oyentes al tiro captaron a qué se estaba refiriendo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Ahí ya Jesús le da una característica: fiel y prudente. Prudente, totalmente lo contrario de arriesgado. Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, el hombre ha recibido una responsabilidad por parte de su Señor. Ha recibido una responsabilidad. Versículo 46. Feliz, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, fiel y prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es decir, hay una recompensa. Es decir, hay un mandato, haz tal cosa, te entregan una responsabilidad, se espera que la desarrolles y si la desarrollas como corresponde, Jesús dice que habrá una recompensa. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, tenemos una historia, tenemos una historia que contrasta a dos servidores, uno que es fiel y prudente, y el otro malo, es decir, dos extremos totalmente opuestos. Y nosotros vemos que el verdadero carácter del siervo malo se manifiesta cuando el Señor se va por una temporada, por un tiempo. Y se dice a sí mismo que el Señor no va a volver. El Señor no va a volver. Y esta creencia elimina elimina en él todo sentido de rendición de cuentas y su mente se descontrola. O sea, él siente que puede hacer lo que quiera, que tiene todo eso a su disposición y se convierte en un mal administrador, se convierte en un irresponsable, olvida sus obligaciones, trata mal y piensa que a mí no me va a pasar nunca absolutamente nada. Entonces, el contraste que hay entre los dos servidores es extremo. Tenemos entonces por un lado al siervo fiel y prudente que entiende muy bien que la ausencia del Señor en realidad aumenta su carga de responsabilidad. Es decir, cuando estaba el Señor aquí, Él era responsable, pero Él entiende que cuando el Señor se va, su responsabilidad es aún mayor. Y tiene que trabajar más y ser más consciente que nunca que al final el Señor va a volver y Él tiene que hacer una rendición de cuentas, ya sea que el Señor venga
pronto o que el Señor se demore, pero él sabe que en algún momento va a tener que rendir cuenta y se va a dedicar simplemente a cumplir lo que se le está pidiendo. Y por el contrario, el siervo malo simplemente vio la ausencia del Señor como una oportunidad para irse de fiesta, una oportunidad para irse de fiesta. Se quitó a sí mismo toda restricción, eludió cualquier responsabilidad, hizo todo lo que su corazón malvado le inclinaba a hacer, pues simplemente él pensaba que nadie lo veía y no tenía ningún sentido de responsabilidad. Esos son los dos extremos, tan claro. Cuando el Señor vuelve de repente en el día menos pensado, ¿qué ocurre con el siervo fiel? El siervo fiel es recompensado más allá de lo que era su expectativa, ¿cierto? Eh, sobre todo sus bienes le pondrá, dice. O sea, le colocan sobre todos los bienes. Eres el responsable, ahora tienes esa responsabilidad. Y es promovido a una posición de privilegio, tiene alta autoridad, realmente es una recompensa, es como una recompensa y es como similar a la recompensa eterna que van a tener todos los cristianos fieles que van a reinar en el reino de Cristo. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, Filipenses, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces lo que está diciendo es que los cristianos también van a reinar con él, ¿cierto? A su debido tiempo. Y el otro texto que nos habla de recompensa está ahí en el Apocalipsis, capítulo 3, 21. Apocalipsis 3, 21, donde dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, que se siente conmigo en mi trono. Es decir, recompensas futuras que nuestra mente humana no logra entender. Es decir, somos coherederos con Jesucristo y a su debido tiempo vamos a ser glorificados juntamente con Él. Y así como lo dice Apocalipsis 3, 21, habrá una recompensa que es maravillosa. Todo esto si permanece fiel, velando, esperando al Señor. ¿Ya? El siervo malo representa al incrédulo, al no creyente, que se engaña a sí mismo, que tal vez se identifica con alguna iglesia y que tal vez puede hacerse pasar, puede hacerse pasar como que es un servidor del maestro, puede como disfrazarse, ¿ya? Pero en realidad él no está esperando al Señor, él no está esperando al Señor, ni siquiera cree que Jesús va a retornar, no cree que el maestro va a volver, no lo espera para nada, ¿ya? Y el versículo 48 de Mateo 24 dice, el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir, y por lo tanto no tiene, según él, ningún incentivo, es aquella persona que está dedicada a vivir su propia vida simplemente para satisfacer sus propios deleites. Él no espera que el Señor venga. Pero cuando el Señor vuelva de pronto y antes de lo esperado, el siervo malo va a ser expuesto por lo que es. Y la palabra dice que su castigo es tan severo, así como prodigiosa es la recompensa del siervo fiel. Dice que el castigo que él va a recibir es muy fuerte. El verso 51 dice, lo castigará lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es el infierno. ¿Qué es el infierno? La ausencia de la presencia de Dios. Es decir, un lugar donde Dios no está presente,
donde solamente hay oscuridad, dolor, sufrimiento, angustia. Jesús otras veces también ocupó esta expresión, ¿ah? No piensen que aquí es por primera vez. Si tú buscas en Mateo 8:12, Jesús también lo ocupa. Dice, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13 también la ocupó. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Lucas 13:28 también vas a encontrar esa expresión. Y esa expresión del lloro y el crujir de dientes es como se describe el dolor y lamento de las almas en el infierno, ¿ya? En el infierno. Y en esa parábola, es lo que representa al no creyente, porque Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Entonces, esta invitación a tener muy presente el retorno de Jesús, la palabra de Dios también lo ratifica. Si tú te vas a la segunda carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro, ahí en el capítulo 3, tú te vas a encontrar ahí con el día del Señor vendrá y dice esto, versículo 3:3. En los postreros días vendrán burladores que andarán en su concupiscencia. Dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está? Se van a reír. Pero en 2 de Pedro, versículo 8, léela con calma si después tú quieres. 2 de Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, si algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y puesto que todas estas cosas van a ocurrir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, Pedro se encarga, en palabras de él, de reiterar este mismo concepto que el día del Señor va a producirse. El Señor Jesús va a volver. Y lo que se pide es una conducta digna de nosotros. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué dice Hebreos 10:37? Hebreos 10:37 dice, 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá y no tardará. Tito, que es una carta cortita, esto es una carta cortísima. Tito, siempre me cuesta encontrarla. Siempre me cuesta encontrarla. Ahí está. Tito, capítulo 2, versículos 2 y 13, dice, enseñando que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, así como Jesús lo dijo, yo voy a volver, otros hombres, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron exactamente el mismo mensaje. El Señor va a volver y por lo tanto tu conducta tiene que ser de una manera muy especial, muy especial. Entonces se nos pide que vivamos de cierta manera, ¿ya? Y ahora
Vamos al libro de Apocalipsis. 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 Donde vamos a ver, ahí en el capítulo 3, versículo 11. Dice Jesús, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Una. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. 22:7. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que respeta las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto. Eso está en el versículo 7. Versículo 12, el mismo 22. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús, que debe ser, ¿no es cierto? Y que es la petición de muchos cristianos alrededor del mundo en la cual queremos que el Señor venga pronto, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la parábola que hemos visto, que es cortísima, que es breve, que no hay para qué sumergirse tanto, te muestra dos posturas. Uno, el que tiene conciencia de que el Señor Jesús va a volver pronto y por lo tanto vive de una forma tal que quiere ser digno de aquel que lo llamó, que sabe que va a volver, que tiene una responsabilidad y se mantiene fiel. Y muestra el siervo malo, es aquel que simplemente se burla de los creyentes porque viven de una forma y te dice simplemente Jesús no va a volver, eres un ridículo, eres un absurdo, pero mientras él se mantenga en esa postura, solamente le espera algo que es muy doloroso y que es el infierno. ¿Ya? Entonces, efectivamente, han pasado ya 2000 años de esta palabra, pero la palabra dice 1000 años para el día es como un día, ¿no es cierto? 1000 años es como un día. Y es así, es así. El retorno de Cristo se va a producir. ¿Cuándo? Cuando no lo esperemos. Pero nosotros debemos estar listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales, preparados. Interesante, ¿eh? Debemos estar listos, debemos estar expectantes. ¿Será hoy día? Yo a veces me pregunto, ¿será hoy día? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿No es cierto? ¿Estoy molesto con alguien? ¿O estoy a cuentas con todos? ¿No tengo nada pendiente? Se dan cuenta de distintas formas. Ocupado, ¿cierto? Como veo de que no tiene que avergonzarse. Ese era un canto que se cantaba cuando nosotros éramos pequeños. Obediente, obediente a tu palabra. Tu palabra dice que hay que estar preparados, leales, mantenernos firmes a Cristo, atentos. Es decir, ¿a qué se te invita? A que tú seas tan fiel como el siervo que es descrito en esta parábola. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga con este estudio y si Dios lo permite, en nuestra próxima sesión vamos a revisar la parábola de las 10 vírgenes que va a enfatizar exactamente lo mismo. Atentos a que el Señor ve.